para el INE, pero también entregué documentación para hacer, ¿no? ¿Evaluador? Sí, para el INE. Sí, ¿cuál es el evaluador? Bueno, cuando yo recibí la respuesta me dijeron, puesto de evaluador ya quedó. Es que dijo verificador. Sí, me mandaron un oficio para decirme que yo iba a ser verificador, entonces, ¿es lo mismo? ¿Verificador y evaluador? Decime, está... Bueno, total que... No, es una categoría que no conozco, okay. Es evaluador. Ok, entonces me pidieron toda una información para que yo mandara, pero eso ya lo que me dije para que ya no lo he enviado. Pero para el ATP también ingresé y también ya entregué toda la documentación, entonces ya estoy en 2. Tengo que cancelar una, continúo. No son independientes. No, ya lo sé que la ATP es independiente del evaluador. El tema es la evaluación, su tarea como evaluadora se cumple para la evaluación de desempeño. Sí, claro. La de noviembre. Sí, claro. Y su prueba de ATP se hace en julio. Ok, perfecto. Entonces usted evalúa como ATP, si gana, pues ya queda como ATP, sin dejar de ser evaluadora del ciclo de evaluación de desempeño. No la podemos evaluar en desempeño porque va a ser evaluadora de ese proceso. Aunque todavía no me pidieron currículum, fotos, todo me pidieron. ¿No le han avisado? Porque es que me vine para acá, pues, eso fue el jueves pasado. Seguramente va a estar seleccionada porque nosotros mandamos las listas ayer por el lío de la confusión, y seguramente el lunes le avisarán. Igual a la maestra de Monterrey. Pero aparte hay que tomar otro curso, aparte del curso que tomamos de inicial de formadores, ya nos certificamos, precisamente voy a ir a Saltillo a certificarme, a presentar esos 3 exámenes que mencionamos. Miren, ahí a ustedes bueno, les informo, está en discusión. Ustedes van a aplicar el examen piloto de evaluadores, ¿sí? Pero es un examen piloto. Si el examen piloto resulta válido, porque ustedes van a ser los sujetos a evaluar, ahí se les va a evaluar desempeño. ¿De acuerdo? Entonces los van a traer en frieguita durante todo el semestre. ¿Y va a haber sedes, maestro, o van a ser algunas en línea? No, va a haber sedes. O sea, todo el examen de desempeño son sedes, porque son grupos que se van a integrar en salones equipados en cómputo. Y son, la prueba esta del 29 va a ser en sedes. Todo lo demás es, ustedes suben a la plataforma su portafolio de evidencia, su cuestionario, etc. Maestro. Buenas tardes, Gustavo Valencia de Durango. En lo personal estoy ubicado en un plantel de Vegeta como docente, pero auxilio en labores de supervisión a planteles a la coordinación estatal. Y bueno, el plantel de Vegeta, sí. Y la pregunta que voy a hacer está en la ansiedad que he percibido de los compañeros de la coordinación, porque ellos están de tiempo completo ahí. Sin embargo, ostentan una plaza docente. La inquietud de ellos es ¿qué va a pasar con ese personal que ostenta una plaza docente y ejerce labores, desempeña labores administrativas, como ejemplo la coordinación estatal, el enlace? Miren, es un asunto que está en discusión. Le cuento las propuestas. La propuesta, digamos, que está más... ciertamente son compañeros que tienen plaza docente y no dan clase, están frente al grupo. O bien se les incorpora en el servicio de supervisión, las convocatorias de supervisores. Y entonces, con plaza docente se les da condición de supervisores. Lo recomendable es que de alguna manera no dejen de dar clase, ¿sí? Algún plantel. Pero no ocurre así porque ya creen que ya tienen mantequilla, ¿no? Entonces, tampoco quieren ir a los planteles. El primer proceso es que sean supervisores. El segundo proceso es que se les regularice como administrativos. Entonces, su plaza va a ser una conversión a administrativo, que se está discutiendo el procedimiento porque no se les puede bajar el sueldo. Pero va a ser una plaza que se congela en su ingreso, pero que la categoría ya no va a ser académica, va a ser administrativa, ¿sí? Y la tercera opción que yo estoy peleando es que tengamos un sistema de ATPs definitivos, porque si son docentes
por ejemplo, Ismael es docente, aunque tiene plaza de subdirector ahorita, es docente. Y él trabaja con un grupo de compañeras y compañeros que son docentes. No dan clases frente al grupo porque las tengo durante las 48 horas de la semana trabajando cuestiones académicas. Mi planteamiento es que sean ATPs profesionales y que sean el cuerpo dirigente del SATE. ¿Saben lo que es el SATE? Servicio de Asistencia Técnico Escolar. Entonces, podemos tener, es una cosa que estamos discutiendo, para tener grupos de asesores técnicos profesionales en los enlaces operativos. Eso está en proceso de discusión, pero las opciones no quedan de otra: o se hace administrativo, o se hace ATP, o se hace supervisor, o se regresa a supervisor. ¿Sí? Pero ya no se puede tener, o sea, ya no se puede tener la confusión de que es un profesor de tiempo completo haciendo tareas de supervisión. Pues puede ser mientras se comprometa a que cuando termine su tarea de supervisión se regresa a sus cursos. O si no, es administrativo, entonces le dan, bueno, mi secretario es técnico académico. Hay un chofer que es profesor asociado a, pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Se les va a congelar su plaza, van a seguir siendo choferes porque no pueden hacer otra cosa, no los podemos poner frente al grupo, y pues ahí hasta que acabe su vida laboral, ¿no? Esa es una condición que se está negociando incluso con los sindicatos, ¿no? Porque es una cuestión que es irregular en la Secretaría. ¿De acuerdo? Maestro. Bueno, volviendo a lo del INE, no sé si me escuchan. A lo del INE. Sí, yo estoy en la situación de los compañeros. Bueno, les comentaba que volviendo a lo del INE, estoy en la situación de los compañeros, estoy como certificado, evaluador certificado. ¿Por qué medio se me va a hacer llegar el que fui candidato o soy candidato a ser evaluador para esta próxima evaluación? Comentaba usted ahorita que el día de ayer mandó... Sí, le va a llegar el correo electrónico el lunes. Okay. Lunes o martes. Sí. No. Otra pregunta. Y todas me las estás filmando, parece que... Me tengo que poner bien. Ya vieron lo que le pasó a Lorenzo Córdoba, ¿no? Margarito Córdoba le dice. A ver, pregunta. Regresando al tema de los coordinadores, mi pregunta es: ¿qué va a pasar con las brigadas? Porque tenemos una brigada en donde hay... Las pues, de Vegeta. Ajá, de Vegeta. Y la mayoría o todos son plazas docentes, pero ellos no están frente a grupo, están en brigada. Y sí asisten al plantel. No enseñan. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con ellos? Vamos a inventar una categoría en la regularización. Hay dos opciones. Yo lo he discutido con Turret. Qué lástima que se fue Calderón. Se acaba de ir. Yo lo he discutido con Turret. Esas brigadas tienen un servicio social de capacitación a productores, de capacitación a campesinos. Y si mientras se demuestre que cumplen esa función, puede ser un servicio de extensión, donde sí cabe la categoría de docente, ¿sí? Siempre y cuando se muestren los programas de trabajo de esa función. Entonces sí tiene que regularizarse y sistematizarse el trabajo de las brigadas, porque debe justificarse que sean trabajos de actividad de enseñanza, aunque no sea población de alumnos. Muchas brigadas tienen jóvenes de alumnos que se incorporan a las brigadas para la práctica de la enseñanza laboral en las comunidades. Hay que justificar eso y organizar el sistema para que quede claro que el compañero que esté estudiando técnico agropecuario necesita un momento de práctica directa, ¿sí? Y en el campo, no le vas allá por la teoría de cómo surge el maíz, ¿no? Y que vea que hay que sembrar en abril, que la lluvia es muy útil, que el temporal le puede generar helada, toda esa cosa donde lo aprende. Pues entonces hay que justificar en los programas de estudio que eso es una actividad pertinente para la enseñanza. La brigada que se dedica a hacer grilla con la CNC, ay sí, vamos a tener problema. Lo vamos a pasar al partido y se cancela su plaza por acá, ¿no? Lo regularizamos, pero vaya,
No, te estoy poniendo un extremo, pues, broma, a veces es mucha realidad, pero conozco el sistema. Lo que necesitamos hacer es regularizar ese trabajo en DGECA, que es muy bueno, muy importante, y justificable en la enseñanza y en los servicios de extensión académica, que es muy importante, es una cosa que no hacemos en otros subsistemas. Gracias. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, compañeros, yo les quería venir a saludar. Aquí hay otro reloj. A lo mejor se puede pensar que me preocupa mucho lo de la evaluación. No, A mí ya no me preocupa mucho. Y generalmente no me ha preocupado. Llevo 37 años en Legeti. He procurado siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. Llevo 30 años como profesionista. Soy arquitecto e imparto en el módulo de componente profesional algunos módulos de arquitectura. No me preocupa la evaluación porque estoy dentro del ejercicio profesional y ahí está uno, o está uno constante o simplemente se empolva. La pregunta es la siguiente, a lo mejor no para mí, sino para compartirlo con mis compañeros al regreso al plantel, que ya es un plantel de viejitos, como yo, o como muchos de nosotros. La pregunta va hacia qué va a pasar. Digamos, yo tengo 37 años en Legeti, 20 horas de nombramiento, y digo, ¿qué va a pasar ahí la evaluación? Porque en el caso mío hay muchos. A mí ya no me preocupa porque mi prejubilatoria está a partir del 1 de octubre. No, en lo personal no es una preocupación para mí, pero a lo mejor para algunos de los compañeros que se les puede dar esta información, me gustaría saber qué procede en ese caso. Mire, lo que está generando como fenómeno la evaluación en las personas de nuestra edad es que muchos están ya yéndose al prejubilatorio, están saliéndose. Por eso incluso los estamos dejando en el tercer grupo de evaluación. Tenemos la obligación de evaluarlos si ellos tienen voluntad de hacerlo, y los queremos evaluar. Entonces, ¿qué le estamos dando tiempo para pensar qué van a hacer en su trayecto final? Pues así estamos, no hay que hacernos ilusiones, ¿no? Entonces, es una decisión personal. Si se evalúan, tienen que esperarse al tercer ciclo, y si ya no quieren ser evaluados, tendrán que iniciar el proceso prejubilatorio. ¿Sí? Yo le cuento mi caso. Soy docente y tengo una plaza de tiempo completo. Ahorita soy funcionario en la SEP. Tengo la opción de sostener mi plaza si me regreso a ella y me evalúan en diciembre. Tengo que preparar el expediente de evaluación de desempeño, que es durísima en la UNAM, porque tengo que presentar obra publicada, clases, o sea, ahí es de veras, y lo evalúan a unos hijos de la fregada que buscan a ver dónde te... Entonces, mi decisión es, ¿me voy a regresar o me voy a quedar? La sé. No sé todavía, pero ya tengo el escenario. Pero una posibilidad es que me jubile, o que regrese y congele mi desempeño, me lo congelan en números corrientes y ya no me dan el porcentaje, sino me dan la cantidad. Y eso me afecta porque a los 5 años con cárceles en Banco de México, pues ya mi salario se va a hacer chiquito, ¿no? Entonces, esa es mi expectativa, pero es una decisión personal que hay que tomar para ver cómo le voy a hacer para poder garantizar mis últimos 12, 15 años. Dios quiera que llegue a esa situación. Pero es una decisión muy personal. Estamos humanamente dando la opción para que se decida hasta el tercer momento de evaluación. ¿Está claro?
No, ya. No, de hecho la decisión estaba tomada. Sí, no, y hay mucho incremento de perambulatorios en este proceso. Naturalmente, pues, no hay. Y eso nos da otro fenómeno: más plazas libres para ocupar de ingreso, ¿sí? Y más movimientos de promoción para los que están en medio. Entonces ahí hay una serie de cosas que han generado como fenómeno no planeado. O sea, no se pensó en eso, pero son fenómenos naturales que están surgiendo en la dinámica. Buenas tardes. Bueno, primero yo me siento aquí como bicho raro, explico por qué. Porque nosotros somos del CONALEP y creo que hay como que... Exactamente. Entonces, aquí la pregunta no sé si sea adecuada o sea el canal, pues nosotros buscamos la homologación, ¿no? Entonces no sé qué planteamiento hay ahí. Sí, son bichos raros al grado de que no pueden presentar evaluaciones porque su condición de contratación es mala onda, pues, la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta? La maestra Candita, directora general, está muy preocupada, ya está haciendo gestiones en Hacienda para que todo el personal de CONALEP se homologue a plazas a Videgaray le está doliendo porque va a incrementar su gasto, pero pues ya dejarán de ser bichos raros. Y entonces lo que está ocurriendo, se está posponiendo el proceso en CONALEP de alguna manera hasta que no regularice su condición contractual. ¿Está claro? A ver, por allá. Lo que hablaba el maestro de las personas que tienen muchos años de servicio, pero para entrar al proceso de evaluación, y haga de cuenta que en la primera evaluación pues no reunieron los requisitos, ¿sí? Tienen que tomar una asesoría o algo, pero mi pregunta es, aunque hayan entrado al proceso de evaluación, en cualquier momento ellos pueden tomar la opción de retirarse, Sí, claro. sin afectar para nada su plaza. Para nada. Ah, ok. Fíjese, te voy a explicar. Primero, estamos dando oportunidad para que no obligarlos en el primer ejercicio. Okay. Estamos tratando de llevar hasta el último ejercicio que va a ser en el septiembre-octubre de 2016. Ahí van a ser evaluados. Si no dan suficiente o tienen deficiencias grandes, se les va a regularizar. Y ahí tienen 3 años más. ¿Sí? Porque se les evalúa un año, se les hace el examen el siguiente. Si no pasan, se les hace el siguiente. Entonces tienen 2 años para regularizar sus deficiencias. Entonces, si usted le cuenta, pues no que tenga mi edad, pues va a llegar como a los 72, ya es todo lo que yo... O sea, si mi pregunta era que si entra el proceso, o sea, en cualquier momento puede también solicitar su... Si yo decido y veo que... O sea, ya no quiero seguir en la a veces es asesoría o en incluso algo. un problema de comportamiento. Claro. Yo soy el profesor y tengo tantos años de enseñar que sé todo, ya nadie me va a enseñar nada. Y chin, viene la evaluación y me demuestran que me falla A, B, C. Hay un primer impacto moral que quiero que cuiden las personas adultas para que así lo enfrenten. Puede ser un resultado de un enfrentamiento con la realidad, pero no se depriman, porque así es la cosa. Yo aprendí química en los 70s y ya no puedo enseñar la química del 2015. Entonces, ese es un asunto personal que uno tiene que valorar para que primero enfrentarlo como lo es, una evaluación de lo que conozco y para conocimiento de su realidad. Entonces, en cualquier momento... Y si me quiero jubilar, órale, me en cualquier jubilo momento. y se acabó. Eso no limita su derecho laboral de jubilación, prejubilación y jubilación. Ok, gracias. Compañero de Atlas. Buenas tardes, mi nombre es Salomón Altamirano, vengo de CECIP, Aguascalientes, y bueno, la pregunta va relacionada también sobre los bichos raros, porque también en nuestro estado, bueno, en nuestro sistema, hay una situación similar con CONALEP, porque no hay, bueno, hay algunos dictámenes sobre bases, pero no sé, bueno, se manejan de una manera diferente, como por ejemplo en CEBETA o en DGETI. En este caso, el proceso de evaluación, ¿cómo aplicaría? Si es que aplicaría
para CECIP. Sí que se venga David con él. ¿Qué horas son, perdón? ¿Las 2 de la tarde? Ya no me da tiempo de... Me quedo a comer con ustedes. Para que me sigan preguntando. CECIP tiene condiciones diversas porque cada entidad es diferente. Usted dijo Aguascalientes. Y algunas CECIP son como CONALEP, que tienen contratos temporales por 5 meses. En términos de derecho laboral, ya tendrían la posibilidad de ganar ante la Junta Federal una plaza anual con derechos definitivos, etcétera, etcétera. Pero justamente los docentes no lo reclaman por el temor a la represión. Sí, claramente. Sí, no, pues si gano el concurso, después de aguantar a mi director encima de mí, porque además no es docente. Los directores de CITES no son docentes, son unos designados por... Pero ya les dijimos a los gobernadores tienen que regularizar todas esas plazas, porque el director debe ser una promoción a un docente. ¿De acuerdo? Entonces, son broncas que se van a ir resolviendo paulatinamente. El caso de los docentes que no tengan contratación académica equivalente a la SEP tendrán que regularizarse primero para después entrar a esos procesos. No podemos evaluarlos si tienes un contrato de honorarios temporal por 15 años. Tienes que tener una plaza definitiva de jornada o de horas, etcétera, para que yo pueda aplicar tu evaluación. Si acaso su director les pretende aplicar evaluación a la Junta de Conciliación, para que ustedes reclamen la regularización de su condición de plaza. Primero, y después que los evalúen. ¿Sí? Si quieren, te doy mi teléfono de mi despacho. Muchas gracias. A ver, compañera. Bueno, maestro, buenas tardes. Mi nombre es Marta García de Sudatis 37. Y esta pregunta, pues, no va mucho con el tema del INE, pero es una pregunta que del plantel nos hemos cuestionado y aquí algunos compañeros. No sin antes agradecer su tiempo. Del Cebatis 37, de Ciudad Obregón, Sonora, del norte. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el programa de estímulos al desempeño docente? Aprovechando su presencia aquí. No, mire, nosotros somos los responsables de conducir el programa de estímulos al desempeño. Nosotros generalmente en marzo tenemos listo el proceso. Lo tuvimos y pedimos el acuerdo del señor subsecretario, pero para llegar ahí hay que tener un soporte de suficiencia presupuestal. No hay nada. Entonces, que está listo el proceso para arrancar la convocatoria y hacer las evaluaciones con el sistema anterior, porque no se ha aplicado el nuevo sistema de evaluación de desempeño. Cuando ya se aplique la evaluación de desempeño, ustedes dejan de tener derecho a los estímulos al desempeño anteriores. ¿Sí? Entonces, incluso a los docentes que no sean evaluados en el primer paquete, van a tener derecho de estímulos al desempeño mientras no sean aplicados en esa evaluación de desempeño. Eso es lo que legalmente es correcto. Y yo lo sé, y por eso tramité mi convocatoria, pedí recursos, no me han contestado. Ya estoy en una irregularidad. No yo, la Secretaría, con ustedes, los docentes. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, yo le pregunto. ¿Conciliación? No, pues como esperar, va a llegar la evaluación de desempeño, la voy a convocar y ya perdí un año de estímulo. Vaya al sindicato. No tenemos. Vaya al sindicato. Pero hagan un planteamiento serio, decir, miren, tenemos estos grupos de docentes que teníamos desempeño anterior, que seguramente podemos tener desempeño en este, exijan recursos para que el programa sea. Yo estoy listo. ¿Sí? Y la compañera Arit y los compañeros que tienen este programa están listos para recibir los trabajos, las exposiciones, las encuestas, etcétera, que se hacen en el SLEP, ¿no? Todo eso lo tenemos listo. Incluso alguna experiencia de esa se está aplicando, si ustedes se dieron cuenta, en la evaluación de desempeño de noviembre. Pero
uno es el problema de la ley del servicio profesional docente. La ley en su sexto transitorio dice que mientras no se le aplique los términos de la ley, siguen vigentes los términos anteriores. Entonces usted tiene derecho a que se le aplique. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues dejar que se corran, y a la hora de que le convoquen para la evaluación de desempeño, le dicen, no, fíjense que ya va a ser usted evaluado en el ciclo siguiente y se va a ir un año de pérdida. Lo que naturalmente deben de hacer sus dirigentes sindicales es reclamar que ya se publique la convocatoria, pero también a ellos hay que asesorar, ¿no? Sí, entonces por ahí está la situación. Es probable que lo pierda si no hacen el reclamo, porque recursos no me han autorizado. Está haciendo la pregunta a la persona indicada, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Perdón? No sé, eso sí, eso ya lo ven la coordinación de personal. Yo doy resultados y lo paso a personal para que aplique los pagos. Entonces, si les falta un pago también, reclámenlo, pues. ¿Puedes indicar? Pues sí, porque los directores nunca les van a hacer caso de esos. A los directores nunca les van a hacer caso de esas gestiones, ¿no? Sí. Buenas tardes, profe. Eso no lo graben, por favor, porque me van a acusar. Nada más, una duda, siguiendo con los bichos raros. En lo personal, a mí trabajo en CECITE, y lo que me entregaron fue un nombramiento de definitividad en el que dice con 30 horas categoría CECITE 1. O sea, ya con eso, ¿cómo será la pregunta? Es una categoría docente en CECITE definitiva. O sea, y eso sí es ya definitiva. puede evaluarse, sí. Okay. Entonces, la convocatoria debe referirse a esas categorías. Déjenme preguntarle a Sayonara a ver cómo se está manejando, porque no sé si sea general a nivel de toda la República o sea en alguna entidad. ¿Usted de qué entidad es? De Durango. Entonces hay que ver si es el mecanismo que CECITE ya está dando definitiva de plazas. Que es un nombre diferente, pero es la misma contratación de horas. Ahora, si son 30 horas, usted tiene como equivalente una plaza de 3/4 de jornada. Sí, es que he escuchado que, o sea, hay mucha confusión en CECITE. He escuchado que a unos maestros están homologados. Es que la homologación en su caso es una de jornada de 3/4 de tiempo. Es la de 30 horas. Pero ya, o sea, nada más le dicen a uno, no, es que con la reforma eso ya no, o sea, no, todo. Claro, usted puede reclamar homologación para que la condición de evaluación sea igual en todo el país. ¿Sí? Okay. Sepan defenderse. Pues que el temor a lo mejor por la situación Yo creo que actual. si me voy a regresar a la UNAM y voy a poner un despacho de asesoría. Sí, o sea, el temor más que nada pues, es a represalias, o sea, no quiero no pedir nada y luego ya no lo asustan a uno. No, pues es que la reforma, o pues cálmate, o hay muchos afuera que sí quieren trabajar. Pues sí. Pero ya tiene definitividad. Sí. Ese es un problema real de autoridad mal utilizada. Porque también el sindicato a veces propicia esas circunstancias. Entonces, sí debiera ser más clara la relación laboral ahora con la ley, de hasta dónde ustedes individuos, porque el sindicato es cuando asocia a individuos, pero el derecho laboral lo puede ejercer uno individualmente, lo debiera ejercer uno individualmente, ¿sí? Y el sindicalismo mexicano es, tú tienes derecho laboral siempre y cuando me sigas, y el domingo es a votar, yo te digo con qué turquesa partida. Entonces, eso no se va. Uno tiene derecho laboral de su ejercicio profesional hasta ahí. La otra cosa es también libre de votar por el amarillo, el azul, el verde, o el que quiera. ¿De acuerdo? Pero sí es un asunto que ahí sí yo me gustaría ser dirigente de docente más que otra cosa. Muchas gracias. Maestro,
Respecto de la homologación del salario mínimo para toda la República Mexicana, que se supone que ya no tenemos zona de vida cara 2 y 3, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, una parte en abril y la otra parte va a ser antes de que finalice este año. Las prestaciones o cuestiones salariales para DGET y todo personal homologado, la retención de impuestos, tengo entendido que la Secretaría de Hacienda sí la va a hacer en base a un solo salario mínimo, pero la homologación en sueldo a zona de vida cara 3 sí lo tienen considerado, si va a ser así. No, la retención de impuestos que hace el SAT es en función de su ingreso. Y el efecto es cuando lo suben a una homologación de vida cara, va sobre lo que usted recibe, o sea, no es diferente. Pero en el formato viene y ahí le dicen zona 2 o 3, y como ya desaparece y nada más tenemos una, automáticamente, para no romper el principio de proporcionalidad, tiene que subir también el ingreso. Sería una ambigüedad que nos descontaran con base zona de vida cara 3 y ganáramos 2. Ese es mi... Depende del nivel de ingresos general anual. O sea, esto es una asesoría de economista. Depende de su ingreso acumulado, en qué nivel de ingreso quede. Porque es la tasa que le aplica el SAT. Entonces, si es proporcional en función. Si ese incremento a vida cara no le rebasa el nivel de la tasa, que brinca el nivel de tasa, usted sigue pagando lo mismo. ¿Sí? O sea, de DGET y DGETA suben de zona de vida cara. Yo sé, pero el SAT le cobra por su nivel de ingresos anuales. Nada más. Eso queda claro. Eso queda claro. Si le cobran más, no hay que reclamar a los funcionarios. Mi duda es si sube a zona de vida cara 3. Eso no sé. Eso es lo que no sé, porque si ustedes tienen ahorita un salario de vida más barata, no de la 2, sino de la 3, es un asunto que también debe de ver su sindicato. ¿Sí? Perdón, pero si yo fuera el secretario ya les habría dado ahorita el aumento. No, para que me promuevan. Bueno, vamos a comer, ¿no? Vámonos. ¿Sí?